Magobane Nerugini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia de Isildur, hijo de Elendil, señor de Arnor y de Gondor. Antes de empezar, como siempre, solo me queda recordaros que ya está a la venta mi nueva novela, La sombra de Draenlar, y que si os gusta el trabajo que hago y queréis apoyarme, la mejor manera de hacerlo es comprando este libro. Isildur nació en el año 3209 de la Segunda Edad en Númenor, probablemente en Andúnie, siendo el hijo primogénito de Elendil, hijo de Amandil, el último señor de Andúnie. En consecuencia, Isildur era descendiente de Silmarien, la hija mayor de Tar Elendil, el cuarto rey de Númenor, así que era descendiente tanto de Elros como de todos los grandes héroes de la Primera Edad. No sabemos nada de los primeros años de Isildur, ni tampoco sobre su madre, ni tampoco sobre su aspecto físico, más allá de que no tenía barba y de que era alto, aunque no tan alto como su padre. El único dato que poseemos de su infancia y juventud es que cuando Isildur tenía 10 años nació su hermano menor, Anarion, a quien Isildur amaba. Ambos hermanos habían nacido durante el reinado de Tar Palantir, quien intentó enmendar los errores de sus antecesores y dejó en paz por un tiempo a los fieles, cuyo líder era Amandil, el abuelo de Isildur. Pero en el año 3255 Tar Palantir falleció y su sobrino usurpó el cetro, desposándose con la legítima heredera y convirtiéndose así en el rey Ar-Pharazôn el Dorado. Ar-Pharazôn volvió a hostigar a los fieles, exilió a la familia de Isildur de Andúnie y los obligó a vivir a Rómena para luego, deseando el gobierno del mundo, enviar una flota a la Tierra Media para someter a Sauron. Y Sauron se sometió, pero no a la fuerza, sino porque en verdad quería hacerlo, para así conseguir transporte directo a Númenor, donde el rey le llevó como prisionero. Durante los 50 años que siguieron, Sauron sedujo a Ar-Pharazôn, destituyó a Amandil del Consejo Real y corrompió a los númenoreanos, haciéndoles creer que los Valar les habían mentido e instaurando un culto satánico a Morgoth como si fuera el verdadero dios. Después de eso, Sauron instó al rey a que cortara a Nimloth, el árbol blanco que crecía en el patio de la corte, porque estaba allí en recuerdo de los Eldar y de la luz de Valinor. Al principio, Ar-Pharazôn no consintió, porque creía que, tal como había profetizado Tar Palantir, la fortuna de la casa real estaba ligada a la vida del árbol. Pero Amandil sabía que solo era cuestión de tiempo que Sauron se saliera con la suya, así que se reunió con su hijo y sus nietos y les recordó la historia de los árboles de Valinor. Isildur le escuchó sin decir palabra y cuando la noche llegó, salió de Rómena y llevó a cabo una hazaña por la que más tarde tuvo gran renombre, porque se disfrazó, viajó a Arménelos, se coló en los patios del rey y se acercó al lugar donde se encontraba el árbol blanco. Por orden de Sauron, estaba prohibido acercarse al árbol y unos guardias lo vigilaban día y noche, pero Isildur pasó entre ellos, robó un fruto del árbol, entonces los guardias despertaron, se le echaron encima, Isildur se abrió camino luchando, fue herido muchas veces pero al final escapó, y como estaba disfrazado no llegó a saberse quién había puesto las manos en el árbol. Isildur consiguió regresar a Rómena a duras penas y dejó el fruto en manos de Amandil antes de que le fallaran las fuerzas. Debido a sus heridas, yació tendido mucho tiempo próximo a la muerte, pero Amandil bendijo el fruto, lo plantó en secreto y un vástago salió de él, y cuando la primera hoja se abrió, Isildur se incorporó y las heridas no volvieron a atormentarlo. Durante los años siguientes, Isildur se casó con una mujer de quien desgraciadamente no poseemos ningún dato, pero sabemos que en el año 3299 nació Elendur, su primer hijo. Poco después, y viendo que la muerte se le aproximaba, el rey Ar-Pharazôn acabó creyéndose la última mentira de Sauron, que si conquistaba las tierras imperecederas conseguiría la inmortalidad, así que terminó ordenando la construcción de la mayor armada que el mundo había visto jamás. Cuando aquello ocurrió, Amandil decidió navegar hacia Valinor para hablar con los Valar y buscar la salvación de su pueblo, si todavía era posible, pero aconsejó reunir a los fieles y embarcar hacia el este en Rómena. Tras despedirse de su familia, Amandil partió y desapareció, pero Elendil le hizo caso y sus seguidores embarcaron con sus bienes más preciados, entre los que se incluían las 7 Palantiri y, en el barco de Isildur, el joven árbol que era un retoño de Nimloth. Y fue gracias a eso que se salvaron de la ruina, porque cuando la armada del rey estuvo lista, Ar-Pharazôn partió a la guerra contra Valinor, pero Ilúvatar intervino, cambió el mundo y hundió su flota entera, para después hundir la propia isla de Númenor. Entonces la tierra protegió a Elendil y sus hijos de la corriente del mar, y luego un viento huracanado los alcanzó y los envió al este, arrojándolos finalmente a las costas de la Tierra Media.
Los supervivientes tenían en total 9 barcos, 4 pertenecían a Elendil, 3 a Isildur y 2 a Anarion. Los vientos llevaron a Elendil y sus barcos al norte, donde fundó el reino de Arnor, pero Isildur y Anarion fueron transportados al sur, desde donde navegaron río arriba por el Anduin y establecieron el reino de Gondor. Construyeron 2 grandes fortalezas, Minas Ithil, donde habitó Isildur, y Minas Anor, donde habitó Anarion, si bien ambos gobernaron juntos desde Osgiliath. Isildur plantó el árbol blanco que había nacido de un fruto de Nimloth en Minas Ithil delante de su casa, y durante los años siguientes se dedicaron a la vida pacífica. Se dividieron las Palantiri, levantaron nuevas construcciones y forjaron alianzas. En particular, destacan los nacimientos del segundo y el tercer hijo de Isildur, Aratan y Cirion, en los años 3339 y 3379 respectivamente, y el juramento que se hizo en la colina de Erech, donde Isildur había traído desde Númenor una piedra negra redonda y gigante que había dejado medio enterrada en el suelo, sobre la cual el rey de los hombres de las montañas blancas le juró lealtad en los albores del reino de Gondor. Por desgracia, la paz no duraría para siempre, pues Sauron no había muerto en la destrucción de Númenor, sino que su espíritu sobrevivió y regresó a Mordor, donde cobró una nueva forma y, cuando vio la oportunidad, avanzó con una gran fuerza contra Gondor. Estando Minas Ithil en la frontera con Mordor, la ciudad de Isildur fue la primera en ser atacada. El ejército de Sauron la conquistó y destruyó el árbol blanco, pero el propio Isildur consiguió escapar con un vástago del árbol, su esposa y sus 3 hijos. Navegó río abajo con un barco y cuando llegó al mar se desvió hacia el norte en busca de su padre. Entonces, mientras su hermano Anarion resistía en Osgiliath, Isildur se reunió con Elendil, quien buscó consejo con el rey Gil-galad de Lindon y juntos formaron la última alianza de elfos y hombres para hacer frente a Sauron. No obstante, no marcharon directamente a Mordor, sino que durante 3 años se detuvieron en Rivendell, donde en el año 3434 nació Valandil, el cuarto y último hijo de Isildur. Finalmente, dejando a Valandil y a su esposa en Rivendell, Isildur partió con sus hijos, su padre y todos sus aliados hacia el sur hasta Dagorlad, donde libraron y vencieron la mayor batalla de la guerra. Entonces las fuerzas de Sauron se retiraron hacia el interior de Mordor, así que los aliados entraron en la Tierra Negra y sitiaron la Torre de Barad-dûr durante 7 años. Isildur y su heredero, Elendil, a quien él más quería, permanecieron juntos toda la guerra, pero no Aratan y Cirion, a quienes Isildur mandó a proteger Minas Ithil para evitar que Sauron intentara escapar por allí. Además, es posible que fuera en ese momento cuando Isildur convocó a los hombres de las montañas a que cumplieran su juramento de lealtad y lucharan contra Sauron, pero ellos se negaron, así que Isildur los maldijo a no conocer el reposo hasta que hubieran cumplido su juramento. Ante su cólera, ellos huyeron, se escondieron y no volvieron a tener trato con otros hombres hasta 3000 años después, cuando Aragorn, el heredero de Isildur, los reclamó durante la Guerra del Anillo. Isildur ayudó pues en el asedio de Barad-dûr durante los siguientes 7 años, en los que murió su hermano Anarion, aplastado por una roca lanzada desde la torre enemiga. Pero al final, en el año 3441 de la Segunda Edad, el propio Sauron salió a luchar y en un último combate en las faldas del Orodruin se enfrentó a los reyes Gil-galad y Elendil, a quienes mató al mismo tiempo que ellos le mataban a él. Cuando Elendil cayó, su espada se quebró bajo su cuerpo, así que Isildur la tomó y con sus fragmentos cortó el anillo único de la mano de su enemigo. Solo Elrond y Círdan estaban con él en aquel momento, y ambos le aconsejaron destruir el anillo en el Orodruin, pero Isildur era demasiado orgulloso. Decidió quedarse con el anillo como compensación por las muertes de su padre y su hermano, y cuando lo contempló, le pareció sumamente hermoso, así que no toleró que se destruyera. De este modo terminó la Segunda Edad de la Tierra Media, si bien la vida continuaba para Isildur, quien después de la guerra fue a Minas Anor con sus 3 hijos, donde residió por un tiempo con su sobrino Meneldil, el hijo de Anarion, a quien instruyó durante los 2 primeros años de la Tercera Edad. En aquel tiempo también enterró a su padre en Halifirien, en el punto medio de Gondor, y decidió que el anillo único sería una reliquia del reino de Arnor, mientras que instauró en Gondor la tradición de llevar corona, usando para ello su propio yelmo de guerra númenoreano, dado que el de Anarion había sido machacado por la piedra que le había dado muerte. Finalmente, cuando todo estuvo dispuesto, Isildur plantó en Minas Anor el vástago del árbol blanco en memoria de su hermano, le entregó el gobierno del reino a su sobrino Meneldil y partió hacia el norte para encargarse del gobierno de Arnor. La única carretera que conectaba Arnor con Gondor era la que cruzaba Eriador por los vados de Lisen hasta Fornost, pero Isildur deseaba pasar por Rivendell para recoger a su esposa y a su hijo Valandil, así que decidió no seguir el camino númenoreano, sino regresar por la misma ruta que había llevado el ejército de la Última Alianza al viajar hasta Mordor.
Isildur esperaba llegar a Rivendell en 40 días. Con él iban sus 3 hijos y una guardia de 200 caballeros y soldados de Arnor, pero nada más, porque el grueso del ejército norteño que había sobrevivido a la guerra había partido tiempo atrás por el camino númenoreano. Y así fue que durante el camino, una fuerza de orcos que vigilaban desde las montañas nubladas, quizá enviados por la malicia del anillo único que Isildur poseía, los rodearon cerca de los campos gladios. La compañía de Isildur trató de hacerles frente y se defendieron en un anillo de lanzas, pero los orcos eran 10 veces más numerosos. Cirion fue derribado y arrastrado fuera de la formación, donde le asesinaron. Aratan fue mortalmente herido tratando de rescatarlo, y, viéndolo todo perdido, Elendil le dijo a su padre que usara el anillo para huir de la batalla y entregárselo a Elrond, Galadriel o Círdan. Isildur así lo hizo, abandonando a su hijo mayor a su suerte, que acabó muriendo a manos de los orcos, mientras que él se volvió invisible y se metió en el río Anduin. No obstante, allí el anillo le traicionó porque se deslizó de su dedo mientras nadaba y se perdió en el agua. Entonces los orcos que oteaban la orilla opuesta lo vieron mientras se esforzaba en la corriente, le dispararon e Isildur pereció atravesado por sus flechas. Sus huesos residieron en la vera del río durante casi 3000 años, hasta que el mago Saruman, buscando el anillo único, encontró sus restos, se quedó con las cosas de valor que pudo encontrar y luego deshonró su memoria quemando sus huesos en uno de sus hornos. Por fortuna, la imagen de Isildur quedaría para la eternidad junto a la de su hermano Anarion, tallada en los Argonath, mientras que de la batalla de los Campos Gladios sobrevivieron 3 hombres, uno de los cuales era su escudero, quien llevó los fragmentos de la espada de Elendil a Valandil, el 4º hijo y heredero de Isildur, que se convirtió en rey de Arnor y de quien descendería en línea directa Aragorn, el rey Elessar. Así pues, con esto termina mi vídeo sobre la historia de Isildur, señor de Arnor y Gondor. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.